Bueno, están ya en el capítulo 13, mis hermanos. Vamos al versículo 47. No, es que le pusieron mal. Es desde el 47 al 52. 47 al 52. El subtítulo se llama La parábola de la red barredera. Y también está ahí inmersa la parábola del dueño de la casa. Son las últimas dos parábolas con que cierra el Señor Jesucristo de 8, que Él tira en este capítulo 13. Él va hacia la gente y les habla en parábolas. Ustedes saben que una parábola es una historia sencilla de la vida cotidiana que encierra una verdad eterna. Y les tenía que hablar de las cosas sencillas, para que ellos a través del crecimiento, el cristiano a través de su crecimiento, vaya entendiendo de qué quiere hablar Jesús. Hoy vamos a ver algo de juicio. Es una parábola muy bonita, las dos son parábolas muy bonitas, pero esta es un poquito muy pesada, la de la red barredera, porque habla del juicio. Y a todos nos encanta oír bendiciones, salud, prosperidad, pero no nos gusta oír del juicio. Sí, Dios es amor, pero también es juez. Y como juez tenemos que hablar de todos sus atributos, ¿ok? Entonces, mis hermanos, ya están ahí, versículo 47, capítulo 13. Y cito: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vamos a orar. Padre, bendito seas que en esta preciosa mañana, Señor, has convocado a tu pueblo, le has llamado y ellos obedientes han estado aquí. Yo te ruego por tus misericordias, Señor, y por el Dios de consolación que eres, que abras nuestro espíritu, Señor, al tuyo, para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos entender lo que hoy tú nos vas a instruir. Esta instrucción, Señor, va a llevar palabras de esperanza, pero también va a llevar palabras de disciplina, palabras que nos quebranten, Señor, tal vez palabras que nos ofendan, Padre, pero es necesario, porque de esa manera, mi Señor, es como tú, a tus hijos los amas, y como los amas, los disciplinas. Muchas gracias, Padre. Yo te ruego que me des esa capacidad espiritual, Señor, con tu unción, para poderle explicar a tu pueblo de una manera sencilla algo tan profundo y eterno. A ti sea honra y gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra. Vamos a ver cómo el preámbulo de estas dos parábolas, que es una explicación previa al tema a tratar, ustedes lo saben, ¿verdad? Lo hemos venido diciendo casi todas las semanas que predicamos, que hacemos un preámbulo. Estas dos parábolas son las últimas dos que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 13 habla de ellas. Nos habla de la aterradora realidad del lugar de tormento que es el lago de fuego. Ese es el último lugar donde a través del juicio del trono blanco van a ir aquellos
aquellos, hermano, que no recibieron a Cristo, que no creyeron en Él, que no le obedecieron, que tenían a Cristo, pero lo tenían distorsionado, que de alguna manera se burlaron de sus enseñanzas y que no creyeron en Él. Inclusive hay mucha gente ahorita en el mundo que no cree en Cristo y son personas que son moralmente buenas. ¿Sí puedes entender eso? Son gente que tiene buena educación, son gente productiva, son gente que ama a su familia, son gente que tiene a sus hijos en buenas escuelas, son gente que es productiva para una sociedad. Moralmente son buenos, ¿sí se entiende? Moralmente son aceptables ante la sociedad. Algunos inclusive hasta son ejemplo de la sociedad, pero no creen en Cristo. Y dice su palabra que aquellos tendrán el mismo fin, estos tendrán el mismo fin en el lago de fuego, como el más empedernido y cruel asesino, violador y hombre malvado. Por eso es importante saber qué nos dice el Señor en su palabra. Por eso es importante que nosotros, a través de esta parábola, que es la red barredera, podamos entender que el Señor nos va a hablar de esa aterradora realidad. Muchos no creen en el infierno, lo rechazan categóricamente esta doctrina. Muchos tienen dudas, muchos creen que el infierno es aquí. No, hermano. El infierno es un lugar de tormento y no fue creado para el que no creyera en Cristo. No fue creado para castigar al humano. ¿Saben para quién fue creado? Para Satanás y sus demonios. Cuando Satanás se rebela en el cielo en contra del Señor, lo mandan al infierno, al abismo, un lugar de tormento. Es más, ahorita dice la Biblia que en ese infierno, que ahorita ese infierno es temporal y que muchos teólogos dicen que se encuentra en el centro de la tierra. No hay nada que la Biblia nos especifique en dónde está, pero existe. Y muchos teólogos afirman que está en el centro de la tierra, ¿no? Que es un lugar de tormento en donde el que muere en estos momentos sin Cristo va hacia allá. Pero un día, cuando Cristo regrese, va a sacar de ahí a esas almas, ¿sí? Y entonces van a ser arrojadas al lago de fuego. Es algo de lo que, parte de lo que vamos a ver aquí. Entonces muchos no creen. Nosotros predicamos del infierno porque es una doctrina que nos manda Cristo a predicar. No para que tú te asustes, sino para que verdaderamente ames a Cristo, aceptes a Cristo por lo que Él es, no por lo aterrador de que si mueres sin Él vas al infierno, pero también es una realidad. ¿Sí me entiendes, hermano? Es una realidad, no lo podemos callar. Hay una secta por ahí que dice que el infierno realmente no existe, que cuando las personas mueren, desaparecen totalmente. Las que creen sí van a resucitar, pero los que no creen, no hay un lugar del tal. Que el Señor habló de una forma simbólica, nada más, del infierno, del lloro y del crujir de dientes, del fuego inextinguible y de todas esas cosas de una forma simbólica. Mas sin embargo, están totalmente errados porque no saben hacer una buena hermenéutica de la palabra, ni una buena exégesis, no saben interpretar. Y han venido a ser de nuevo falsos maestros. Y preparan también la doctrina de que no hay un infierno, que por eso nosotros decimos son falsos, pero son maestros. ¿Sí se entiende? Entonces, por esa razón es importante ver que antes nos habla de una separación de justos e impíos. Antes de llegar al tormento del lago de fuego, aquí esta parábola nos va a hablar de una separación de justos e impíos. ¿Estás de acuerdo? Que la parábola dice eso, que va a separar. El Señor está comparando algunas cosas de la parábola con la vida cotidiana con nosotros. Los que somos de Cristo, los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado su señorío,
y los que sabemos lo que hizo en la cruz, sabemos y nos podemos aceptar como personas justificadas. Justificadas. Nosotros, a través de ser salvos, hermano, porque es algo que a veces no se entiende, vamos a hacer buenas obras después de ser salvos. Porque antes de ser de Cristo, ¿podíamos acercarnos a Dios? No podíamos. ¿Podíamos buscar a Dios antes de ser de Cristo? No podíamos. La condición con la que nacemos y llegamos a este mundo, sin excepción todos los seres humanos, es que llegamos muertos espiritualmente, en delitos y pecados. Muertos para Dios. Y cuando buscamos a un Dios, ese Dios no es el verdadero. Ese Dios es un ídolo. Es un ídolo que forjamos, que nos enseñaron, que nos endilgaron y que desafortunadamente muchos en la actualidad todavía siguen creyendo en ese Dios. En un Cristo, en un Padre, en un Espíritu Santo. Y otros creen en otro tipo de ídolos, otros creen en la muerte, otros creen ¿en qué más creen, hermanos? En Buda, en Alá, creen en que se reencarna, en fin, una serie de filosofías en donde no tenemos la oportunidad de poder buscar al Dios verdadero hasta que Él tiene misericordia. Y a través de su sacrificio en la cruz, a través de su muerte en la cruz, a través de derramar su sangre preciosa, nos da una oportunidad. Nos lo manifiesta en la Biblia y entonces en ese momento, en la Biblia, dice que una de las cosas preciosas que hizo el Señor por nosotros es que nos justifica. La parte central del orden de la salvación, porque la salvación lleva un orden, hermano. Muchos nada más conocen afuera que murió por nuestros pecados y hasta ahí. Pero la salvación, viendo su palabra y la suficiencia de esa escritura, vemos que tiene un orden la salvación. Ese orden de la salvación es el primer punto de lo que hizo Jesús en la cruz para que nosotros fuéramos salvos, es que antes de la fundación del mundo nos predestinó el Padre eterno, Jehová Dios, para que un día que naciéramos, Él nos llevara a Cristo. Él, que ha hecho el sacrificio, nos llevara al Señor. Elegidos, predestinados, con un propósito. Fíjate bien el propósito. Ese propósito es que nos parezcamos como cristianos cada día. ¿A quién? A Él, a Cristo. Porque todos nacemos con la imagen del Padre. Por eso somos pensantes, por eso somos creativos, por eso, ¿qué más? Tenemos el privilegio de subyugar la tierra, el poder sobre todos los animales, los alimentamos, estamos en la primera escala de la cadena alimenticia, porque nacemos con la imagen y semejanza de Dios el Padre, pero esa imagen y semejanza de Dios el Padre no está manchada por el pecado. Por eso es que perdimos el privilegio de ser hijos. Somos creación de Dios con su imagen, pero manchados por el pecado. Y Cristo llega de la cruz a componer eso. Una vez que has sido predestinado, vas a tener la oportunidad de recibir el mensaje del Evangelio, que es este. Cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, tienes la responsabilidad, dice el Señor, en el orden de la salvación, de responder a Él. De lo que estás escuchando ahorita. Tienes la responsabilidad ante un Dios soberano. Tienes la oportunidad de responder a ese mensaje. Y posteriormente, ¿qué viene? A ver, mis teólogos, la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento que hace que tú estés capacitado. ¿Para qué? ¿Tú hiciste algo en la regeneración, en el nuevo nacimiento? La salvación es por gracia, es un regalo que te entrega.
Si alguien aquí viene por primera vez y no ha escuchado esto, puede ser que Él es que está viendo los corazones y los sopesa en ese momento. Ahorita te hagan hacer de nuevo y ni cuenta te das porque tú no participas. No es por obras, no es por lo que te hayas portado bien o mal, sino es por gracia, por medio de la fe. Una vez que Él te entrega el nuevo nacimiento, inmediatamente te capacita con el arrepentimiento y la fe. Porque ¿qué es el arrepentimiento? Un cambio de juicios y actitudes. Ese arrepentimiento empieza realmente a cambiar tu vida. De lo que eras antes, tu vida empieza a cambiar porque ahora tienes nada más ni nada menos que al Espíritu de Dios dentro de ti. La tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo, está en ti. Y Él puede hacer eso en ti. Lo que antes no podías, intentabas y fracasabas, hoy vas a tener éxito, hermano, porque es de la mano de Dios. ¿Y qué es eso que va a quitar de ti? El pecado que habita con el que nací, lo mentiroso, lo chismoso, lo adúltero, lo tranza, lo lujurioso, lo pornográfico. Todo lo que es pecado, ahora, lo borracho también, lo borracho, lo drogadicto, ¿sí? Todo eso, hoy Dios va a hacer la obra de regeneración. Los métodos de regeneración del mundo desgraciadamente no sirven, hermano. Desafortunadamente no sirven para salvación. Una persona por medio de un grupo de autoayuda pudiera más o menos enmendar cierta parte de su vida, pero no hay salvación. Porque ¿en dónde hay salvación? En Cristo nada más. Después de esa regeneración viene la justificación. Cuando tú tienes una posición correcta delante de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la justificación es necesaria? Porque es un intercambio que el Señor hace, mira. Un precioso intercambio. De la cruz, donde Él está crucificado, se lleva tu asqueroso pecado a la cruz. ¿Cierto? Sí. Y Él te da su vida perfecta y santa y te viste de Él para que en esta tierra, cuando el Padre voltea a verte, no vea a Emmanuel el pecador, sino vea a Cristo forjándose en Emmanuel, porque todavía hay pecado residual. Y justificados, por eso dice, los justos serán separados de los impíos, porque tú no vas al cielo por tus obras, tú vas al cielo por la justificación del Señor Jesucristo, porque creíste en Él, por sus méritos. El mérito que Él hizo en la cruz ahora es tuyo y tú lo presentas el día del juicio, tú lo presentas ante el Padre y le dices, yo no vengo aquí por haber sido un buen padre, un buen estudiante, un buen hijo, una buena madre, un buen ser humano que ayudó orfelinatos y hizo y deshizo. No sirven esas obras. El profeta dice que son trapos inmundos, trapos sucios tus obras. Él dice, preséntate con la justificación del sacrificio del Señor, de ese precioso Jesús que derramó su sangre por ti en la cruz. Y ahí es donde empiezas a amarlo. Ahí es donde verdaderamente empiezas a darte cuenta cómo y de qué manera eres justificado. Eres su hijo y tienes ante el Padre. Tienes esa situación real ante Él, ya no estás engañado. Y cuando una persona empieza a tener esto, entonces verdaderamente cambia su forma de ser. Puede ser lento, puede ser doloroso, porque va a haber persecución, pero seguro, hermano, seguro, si esto no está ocurriendo en tu vida, cristiano, empieza a sospechar que no has nacido de nuevo y que eres un vano religioso, nada más. Porque esa es la verdad que trae Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no te va a mentir en su doctrina.
Porque precisamente una vez que él habla de esto, dice, antes nos hablaba de una separación de justos e impíos como una imagen real del juicio y la advertencia del peligro inminente como desgracia y daños eternos en los que vivirán en la eternidad. Aquel que no tiene esto que te acabo de decir, y no es de mi cosecha, no es mi punto de vista, lo único que estoy haciendo es informarte, predicarte lo que está en la palabra de Dios. Los que no tienen eso, hay un inminente peligro en su vida. Ese peligro inminente es una desgracia de un daño eterno en la que vivirán por la eternidad. Ese es la famosa aterradora realidad del infierno, hermano. Ya en las 6 parábolas anteriores, hermano, en las que vimos anteriormente, ¿cuáles eran? La del sembrador, ¿recuerdas? La palabra llega y cae, ¿sí? Algunos no la aceptan, no germinan la palabra, la escuchan una vez, 2, 3. Ya, si ustedes quieren ver de nuevo este sermón, métanse a la página de YouTube de la iglesia y vuélvanlo a ver. Pero en esa parábola del sembrador nos habla acerca de cómo la palabra a veces también cae en tierra fértil. Pero la que no cae en tierra fértil, también van para el infierno. También habla del trigo y la cizaña, la segunda parábola, en donde en el mundo conviviremos trigo y cizaña. Una semilla muy parecida, pero una no da nada. Es muy parecida al trigo. Y la otra que da fruto, se hace pancito, te alimentas. Y la cizaña no sirve para nada. Y luego vimos el grano de mostaza y la levadura, ¿no? Algo que fermenta, algo que hace crecer. La iglesia, aún con su remanente, que es poco. Sí, porque la iglesia verdadera de Cristo no son muchos. Es una porción pequeña, pero que esa porción pequeña va a impactar al mundo, va a impactar a los de a tu alrededor, va a crecer, va a germinar. Y después vimos el tesoro escondido y la perla de gran valor, en donde enfáticamente dice, ¿qué hay en tu vida todavía que no tiene el valor del gran tesoro que es Cristo y la perla que es Cristo? ¿Qué cosa es mayor que eso en tu vida todavía, cristiano? ¿Qué es mayor que eso para que te desvíe tu atención, para que no le pongas la debida atención y ames a Cristo como se debe? Nos habló de la naturaleza del reino de Dios, que es un poder transformador de aquellos que son nacidos de nuevo y el futuro eterno de los justificados. ¿Sí se entiende? De eso nos habló, cómo va a ser ese reino, en donde vamos a vivir eternamente, hermano, porque esto es un suspiro, la vida es un suspiro. La Biblia la denomina Santiago como una bruma que aparece en la mañana y cuando sale el sol, esa niebla se evapora y se va, así viva 100 años, es temporal, es efímera, pero lo eterno, ¿dónde lo quieres pasar? Por eso dice, ese poder transformador de aquellos que son nacidos de nuevo y el futuro eterno de los justificados, así como de la incredulidad de aquellos que no aceptan a Cristo ni su evangelio, e inclusive se opondrán como una simiente del maligno. Se van a oponer a esto. Cuando tú llegas a predicar el evangelio, muchos te rechazan, te toman de loco, de fanático, de religiosito, te evaden. Esa es la simiente, esos son los hijos que Cristo mismo les denomina del diablo, no porque hayan nacido de él, sino porque tienen toda su enseñanza y hacen su voluntad, del demonio. Ahora vemos el verso 47, hermano, como el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase, para muchos de sus discípulos, que en ese momento, esta es la realidad de lo que está diciendo Cristo en ese momento, para muchos de sus discípulos que están ahí, era muy conocida la ilustración de esta parábola,
puesto que tenían que ver. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de ellos tenían el oficio de pescadores. Juan era pescador, Pedro era pescador, Andrés era pescador. Cuando él pasó por ahí, ¿qué les dijo? Follow me. Síganme. Yo los haré pescadores, pero ahora no de peces, sino de hombres. Ahora van a pescar hombres. Y cuando me refiero a hombres, me refiero al género humano, también mujeres. Entonces dice, muchos de ellos vivían de la pesca. El Señor sabía que ellos utilizaban en ese entonces 3 métodos de pesca. Cuando estaban en el mar de Galilea, ellos utilizaban 3 métodos de pesca. Uno, el primero, era la caña y el anzuelo, que se utiliza para atrapar un pez a la vez. Jesús lo ejemplifica en Mateo 17:27. Vámonos ahí. Mateo 17:27. Mateo, ¿qué te dije? 17:27. Y cito: sin embargo, para que no nos escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter, tómalo y dáselo por ti y por mí. Es una enseñanza de Cristo, en donde es una enseñanza sobrenatural para pagar un impuesto. Pero lo que yo te quiero enfatizar es que ahí dice, toma el anzuelo y toma un pez. Es cuando aquellos van por un pez, con un anzuelo. Esa era cómo utilizaban las 3 formas de la pesca. La segunda forma de la pesca era una red pequeña que podía manejar 1 o 2 hombres. Esa se la echaban aquí en el hombro. Era una red chiquita que tenía plomos en las puntas. La echaban así, donde veían el banquito de peces, y atrapaban a los peces. Esta red pequeña está en Mateo 4, 8, 18. 4, regresen tantito ahí al 4, en el 8, 4, 18, perdón, 4, 18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés el hermano, echando una red al mar, que eran pescadores, y les dijo, seguidme, yo os haré pescadores de hombres. Y ahí, dicho sea de paso, viene la alusión, ¿sí?, sobre la situación cuando él les dice a estos pescadores, ahora ya no físicamente van a pescar, sino ahora van a pescar con otro tipo de red. Esa red se llama evangelio. ¿Ok? Y la red grande, esta red necesitaba un equipo de pescadores. Esta era grandísima, esa red. Era una red que necesitaba un equipo de pescadores y que cubría inclusive, hermano, fíjate bien, 1 kilómetro cuadrado. O sea, era una red grandísima. 1 kilómetro cuadrado, y prácticamente nada escapaba al paso de la red. Todo quedaba atrapado. Todo quedaba atrapado. En esa red, nada. Recogían peces buenos, peces malos, recogían basura, recogían todo lo que pasaba a su paso. Esa red de 1 kilómetro cuadrado era una red tremenda. Parece que aquí la están ejemplificando en la imagen, ¿no? O sea, hoy en la actualidad la manejan a través de un mástil ya con tecnología, ¿sí? Y ¿no? Sacan el camarón, sacan el atún, o sea, arrasan con esa red barredera. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir el verso 47 y 48, hermano? Porque dice el 48, y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, ¿sí? ¿Por qué un pez bueno en canasta? Porque un pez bueno en canasta sirve para alimento, sirve para vendimia. Inclusive Jesús sabía que algunas veces se los llevaban en unas canastas cerradas donde llevaban peces a repartir a otros lugares más lejanos, y todavía los llevaban vivos, o sea, les echaban agua para que no se murieran. Y los que vendían por ahí cerca, eso sí, los dejaban morir para que fueran rápidamente a la vendimia. Entonces, por eso está ejemplificando Jesús esto. Pero echaron fuera los malos, los desecharon, no sirven para nada. ¿Ok?
Este es un ejercicio que será al final de los tiempos, hermano. ¿Cuándo es el final de los tiempos? No lo sabemos. ¿Cuándo es cuando venga el Señor Jesucristo? Nadie lo sabe. Cuando vemos los tiempos que se están preparando, todas las perversidades que están saliendo, todo lo que está pasando ahorita en el mundo, que se está cayendo a pedazos, en lugar de sentirte mal, como son señales de advertencia que dijo Jesús que pasarían porque pronto estará su regreso a la vuelta de la esquina, en lugar de entristecerte, cristiano, gózate, porque tu liberación está cerca. De verdad, hermano. Yo me gozo cuando ya el Señor está a la vuelta de la esquina, pero no sabemos cuándo. No sabemos en qué momento, porque del día y la hora nadie sabe. Muchas sectas y mucha gente ha vaticinado y nada más ha quedado en ridículo, porque la palabra de Dios es clara, del día y la noche, y del día nadie sabe. Este es un ejercicio al final de los tiempos y recogerá toda clase de seres humanos de diferentes épocas, generaciones. En ese ínter habrá la predicación del evangelio, hermano. ¿Sí se entiende? En lo que esa red barredera llega hasta la orilla, que es esa orilla donde está lo eterno, va a haber predicación, va a haber palabra de Dios. Y tienes que asegurarte que esa palabra de Dios sea fidedigna, verdadera, hermano. Porque ahorita vamos a ver al final cómo el Señor Jesús condena todas las mentiras de sectas, evangelistas haciendo negocio, porque eso es lo que Él no quiere. Unos aceptarán a Cristo y otros no, desafortunadamente. Mi corazón se duele cuando yo veo que la muerte está cerca de alguien y no ha aceptado a Cristo. No ha rendido su vida a Él. O algunos cristianos andan jugándole al cristiano. Entonces es peligroso porque ya saben el final de esa aterradora verdad. En el verso 49, hermano, fíjate lo que dice: así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Y te vuelvo a repetir, en esta vida nadie es bueno, dice Jesús. Nadie es bueno. Al cielo no van los buenos. Al cielo van los justificados por Cristo. ¿Ya se entendió? No hay purgatorio. No hay purgatorio, porque si por ahí te dijeron que hay purgatorio, no hay purgatorio. El trigo y la cizaña, hermano, en esa parábola ejemplifica la existencia entrelazada de los creyentes con los incrédulos. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Ahorita aquí, en tu trabajo, en la calle, en el metro, en tu núcleo social, en tu escuela, en donde estés, hay cizaña. Y si tú eres un cristiano, vas a coexistir con ellos. En tu familia también. Dice que vas a coexistir con ellos, ¿sí? Pero en esta parábola, la separación de esa coexistencia que representa el juicio final de Dios al final de los tiempos. Ya no va a haber coexistencia con ellos. Ahí ya hay una separación. ¿Quiénes van a ser los que separan? Los ángeles del Señor. Los ángeles del Señor es una realidad, hermano. Pero también cuidado, porque hay mucha tergiversación acerca de los ángeles. Ahora tú te puedes encontrar en donde quiera, en periódicos, internet. Cuando tú te metes y pones angelología, salen páginas enteras de gente que te está diciendo que vayas a ver a tu angelito de la guarda para que no te desampare, ni de noche ni de día, y les dan nombres, y que traen una musiquita, y que les puedes hablar. Cuidado, hermano, porque el enemigo es muy astuto, y ese tipo de enseñanzas las trae el demonio. El Señor habla de un reino con diferentes jerarquías de ángeles, y da 2 nombres nada más. ¿Cuáles?
Miguel Ángel, el arcángel, y el ángel Gabriel, que es el comunicador, y párale de contar, no te da más datos. Y nosotros tenemos que creer eso. Yo les he preguntado a esta gente, ¿de dónde sacan tanto dato? ¿El Señor nos lo reveló? No, la Biblia es la revelación de Dios y está cerrada. De Génesis hasta Apocalipsis ya no hay nuevas revelaciones, todo está revelado. Cuando Él regrese será otra cosa, pero ahorita precisamente por eso nos lo deja así, para que no seamos engañados por cualquier viento de doctrina y seamos engañados y seamos timados, y lo peor de todo es que nos conduzcan al infierno, ¿no? Entonces dice aquí, ¿dónde me quedé? Esta red se mueve en el mar de toda la humanidad. Esta red que ven aquí ejemplificada, Cristo está diciendo, esta red que está ahorita en el mundo, para todos los seres humanos, se mueve en el mar de toda la humanidad. Es una red invisible que tú no ves, se está moviendo a través de ti, de toda la existencia del mundo, hermano. Silenciosamente avanza el destino final de dicha red. Ese destino final de dicha red, donde está ahorita abarcando a todos, así, a todos en general, es llevar a la orilla del mar a todos. Un día nos va a llevar a la orilla del mar a todos. ¿Están de acuerdo? ¿Para qué? Para la separación. Y ahí vamos todos juntos, buenos y malos, justificados y los que no creen en Cristo. Ahí va toda la humanidad en esa red barredera, así nos va jalando en ese mar de la humanidad y de la vida. Pero la orilla, cuando ya estemos en la orilla, ¿saben qué representa? La eternidad, porque ahí viene la separación. Abren la red y entonces los que están inscritos en el libro de la vida, iremos a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Pero aquellos que no estén ahí, por eso es la eternidad, unos para Cristo y otros para Satanás. Esa red, como es barredera, atrapa a todos. Muchos creen que son libres de esa red y andan, mira, dándole vuela a la hilacha. Nadie escapa del juicio de Dios. Yo de verdad quisiera que este día hicieras un alto a tu vida. Si crees que eres libre para hacer lo que quieras, estás equivocado. Ahí vas en esa red. Ahí vas en esa red, porque nadie va a escapar al juicio de Dios y al plan soberano que tiene, pero en realidad están dentro y quieren evadir el juicio, pero no se puede, hermano. Hay muchos que oyen la palabra, como dice la del sembrador, y le entran gozosos. Fíjate bien, ¿eh? ¿Has estado alguna vez en algún tipo de situación fuerte que la vida te ha puesto ahí y donde te ha hecho reflexionar? Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la separación de un ser querido, puede ser la separación de un ser vivo que amas mucho. ¿Qué más? Te puedes quedar, sí, ya mencionamos la enfermedad, algo fuerte que te ha pasado, y en esos momentos llega la reflexión y llega el arrepentimiento y dices, Dios, ¿dónde estás? Quiero de ti. Esa red a veces te toca de tal manera, porque es el evangelio, y dices, ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? Señor, clamas. Pero ¿qué crees, hermano? Que cuando pasa la situación difícil de esa situación y empiezas a vivir otra vez lo cotidiano, se va olvidando lentamente lo que prometiste en tu corazón, lo que quisiste en tu corazón, y te vas dando cuenta que fue euforia lo que fue ahí. No fue un verdadero arrepentimiento, no fue un verdadero deseo de conocer al Señor, sino realmente fue algo pasajero. Y se vuelven a olvidar de Dios. Aquí pasa muy comúnmente. Han venido gente que han atravesado desdichas, desgracias y situaciones y se asustan. Pero una vez que pasa la situación, cotidianamente vuelven a lo mismo y se olvidan del Señor. Vuelven a sus antiguas andadas y ya no hay Dios, ya no hay Cristo.
Ya no hay nada, vuelven a su antiguo ídolo. Dice aquí, pero aquí Jesús está centrado en el juicio de los incrédulos. Vean lo que dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aquí Jesús se centra en el juicio de los incrédulos. Esta porción, hermano, esta porción del 20, del 11 al 15, está muy reveladora. Y dice el juicio ante el trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La salvación no es por obras. ¿Estamos de acuerdo? Es gratis. Pero una vez que tú eres salvo, el testimonio de que eres salvo es la obra que vas a hacer. ¿Ya se entendió? Por eso son juzgados por eso. Porque tú no puedes hacer obras para ser salvo, pero una vez que ya eres salvo, el testimonio es que ahora tú vas a cambiar y tus obras van a dar testimonio de que eres salvo. El fruto del Espíritu, que tiene 9 características, es el índice en tu vida, es la medición de lo que tú vas a ver que está sucediendo si eres cristiano y realmente el fruto está operando en ti. Amor, gozo. Esos dos, hermano, ya no es la confusión de pasión en el amor, ya no es de andar suspirando por fulano, sutano y mengano, sino es el amor de Cristo que se encuentra en Corintios 13, en donde te vas a desprender. Pastor, ¿sí me puedo enamorar de alguien? Sí te puedes enamorar, mujer de un hombre y hombre de una mujer que lleve las mismas convicciones que tú estás aprendiendo. Porque si te vas y te metes en el mundo, te van a lastimar, Por eso hay tanta separación. Ese es el amor verdadero de Corintios 13, en donde ahí está el amor que dice es el fruto que vas a dar. Ese ya no va a haber tanto egoísmo en ti, vas a trabajar por desprendimiento, tú ya vas a ser el menos indicado. 2, gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Cuándo tienes gozo en tu corazón? Nomás cuando llega la quincena. No, ahora el gozo se da inclusive a través de la tribulación, de lo que estemos pasando. Tengas o no tengas hijos, tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas esposo, tengas o no tengas carro, el gozo tiene que permanecer, dice Cristo. Es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Fíjate la paz tan importante. No es que ahora ya no tengas conflictos, ahora como cristiano puedes tener más. Pero la paz es la que Él te ha traído con Dios y que eres salvo. Y así sucesivamente, hermano, cuando tú vayas a Gálatas 5:22 y revises el fruto, ese es el testimonio por el cual tus obras van a dar testimonio que verdaderamente eres hijo de Dios, no un charlatán disfrazado de cristiano, porque eso sucede muy a menudo. Entonces dice aquí, ¿a dónde me quedé? Estaba yo en él. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Tan tan. No hay otra posibilidad. Y ven cómo dice que el Hades, la muerte, entregaron a los muertos, porque ahorita es un lugar temporal, pero los van a entregar un día para el lago de fuego, el destino final de lo que habla esta red barredera. Esta red barredera un día llegará a la orilla y ahí se acabó. Ahí se acabó la oportunidad. Se acaba tu oportunidad mientras tienes vida. Mientras tienes vida hay esperanza de seguir creciendo, de seguir buscando, de hacer un examen, como dice la palabra, examinaos si estás en la fe, para que no
te vayas a creer que estás salvo y no lo estás. Los ángeles serán los instrumentos de Dios para separar a los que estén vivos y a los que estén muertos. Ellos serán los instrumentos. Esto no contradice la salvación por gracia, sino que la amplía, donde menciona por medio de la fe, lo que te acabo de mencionar, ¿no? Ahora que eres salvo, ahora sí ten fruto. Ahora sí cambia, ahora sí pórtate bien, ahora sí ayuda, ahora sí ve. Y vas a ir con los propósitos correctos. Y el verso 50, hermano, de Mateo 13, en el verso 50 de Mateo 13, 50, dice, y los arrojarán en el horno de fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Tal vez la doctrina del infierno, hermano, tal vez sea la más difícil de creer, porque esto implica emociones fuertes. Muchos dicen, cuando tú pasas una situación difícil aquí en la tierra, de la que sea, o sea, dices que ese es el infierno. No. Yo voy a predicar con algunos de mis hermanos de aquí de la congregación a unos anexos donde es la recuperación de alcohólicos y drogadictos, y ellos ahí están encerrados a veces 4 meses, ¿no? Y no la ven llegar. Y se les predica y se les digo, de aquí van a salir en 4 meses, pero del infierno nunca. Así que mejor hagan un acto de contrición. Y ahora les digo, ¿quién está a punto de salir? Y levantan sus manos. ¿Cuánto te falta, hijo? 2 semanas ya, pastor. Échale humildad, y cuando venga tu pariente, dile que te quieres quedar otros 4 meses para que sigas escuchando la predicación, porque una vez que te salgas de aquí, ya no vas a regresar. No, pastor, me dicen, ¿cómo que? Dice que en Mateo 22:13, vayan a Mateo, los ángeles confinando al condenado a vivir sin luz. Condenan los ángeles ahí al condenado a vivir sin luz. Vean lo que dice Mateo 22:13. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? A ver, pero fuerte, con voz fuerte, que me lea. ¿Saben lo que es una tiniebla? ¿Saben lo que se siente no ver la luz por toda una eternidad, donde estarás en la oscuridad? Pues es precisamente, los están confinando a vivir ahí en ese lugar sin luz. Marcos 9:43 habla de un fuego que no se extingue jamás, que no se apaga, ni los mejores bomberos de Estados Unidos lo van a apagar. ¿Quién lo tiene? Marcos, de acá de este lado, Marcos 9:43. Levántate, Betty, con voz fuerte. Así es. Ok. Aquí el Señor está utilizando lo que se llama hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración. Que te cortes la mano, ¿no? Quítate el pecado, ya, ese que crees que es insignificante, hombre. Está utilizando una hipérbole. Es mejor, porque ahí es un fuego inextinguible. Y también Hebreos 10, vámonos a Hebreos 10, del 28 y el 29, también dice aquí que habla de diversos grados de tormento. Ahora sí, mija, léetelo. Hebreos 10, 28 y 29. Ajá. Dice esta palabra
que si la ley de Moisés retribuía algo difícil para aquel que la transgredía, imagínate al que ha hollado. ¿Qué es hollado? Pisado, despreciado. No le ha hecho caso a la sangre de Cristo. Mayor castigo recibirá que aquellos, ¿sí? No se sabe qué grados haya. No te vayas a ir con Dante Alighieri a la Divina Comedia a ver los grados de castigo, porque esa es una comedia. Eso no es la palabra. No se sabe. ¿Ok? Y entonces, hermano, entramos a la parábola del padre de familia, porque esto es lo que redondea precisamente toda la enseñanza. Si ven lo que dice aquí, dice, ¿habéis entendido? El versículo 51, dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. ¿Quiénes? Los discípulos. Cuando les habló de todas las parábolas, de la del sembrador, de la del trigo y la cizaña, de la levadura, de todas las que les habló, les pregunta Jesús, ¿sí entendieron? Y ellos dijeron categóricamente, sí, Señor. Ahora la aplicación que Él trae para este tiempo es que Él te las está diciendo a ti y a mí. Y te está haciendo la misma pregunta. ¿Ya las entendiste? ¿Qué le contestas? ¿Qué le vamos a contestar al Señor? Sí, Señor. ¿O vamos a titubear con aquella respuesta de sí? Como pregunta, sí. No, tiene que ser contundente porque nos está preguntando. Dice, esto implica el entendido de todas las cosas a las que les está preguntando. Contestaron siendo íntegros ellos, sí. Esto incluía la parábola de este capítulo y las anteriores. Obvio, no vamos a entender la parábola hasta agotar toda su enseñanza. Tendremos que regresar a ella 1, 2, 3, un sinfín de veces. Por eso léete la Biblia en un año. A veces yo no lo recomiendo, porque tienes que regresar a la palabra, estudiar. Mejor regresa a estas parábolas 1 año, o medio año, o 3 meses, para que se agote entonces el significado de lo elemental. En los capítulos siguientes, en los capítulos que vamos a predicar después del capítulo 13, por eso les pregunta, ¿sí lo entendieron? Iglesia, ¿lo entendiste? Dice Jesús. Cristiano, ¿está? ¿Sí entendiste? Sí. Porque en los siguientes capítulos Jesús va a ser llamados a la gente a servir en el magisterio. No es algo emocional. Yo quiero servir en la iglesia porque estuvo bien bonita la prédica. No, ¿ya viste? Es entender, porque Jesús los va a llamar. Por eso les pregunta en los capítulos posteriores, y si quieres echarles una leída llegando a casa, Él los va a llamar. Te va a decir, ven acá, Alejandra, ya, ven acá, vente a ministrar un día. Ya, ven. ¿Vas a servir o no vas a servir? ¿O para qué veniste a este mundo? ¿Para que te sirvan o para servir? Porque tienes que actuar como el padre de familia que dice, y Él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todos ellos, los discípulos, todos sin excepción, aunque no eran doctos, aunque no eran fariseos, aunque no eran sacerdotes, sabían de la ley de Moisés. Esas son las cosas viejas, el viejo pacto, sabían de ellas. El mismo Señor Jesucristo sacó de su corazón también aquellas cosas que Él dice, cosas viejas, sacó del antiguo pacto. Cuando Satanás lo tentó, ¿a quién citó? A Moisés en Deuteronomio, cuando le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Pero traía Él ahora levadura nueva, traía la enseñanza del Evangelio, ¿sí? Y le dijo lo mismo a los discípulos, ustedes tienen que ser responsables. No sean malitos, alcáncenme mi agüita, ¿no? Gracias.
tienen que ser responsables. ¿Sí se entiende, hermanos? No tienen que ser personas que estén perdiendo su tiempo o justificándose, porque como un padre de familia verdadero, que es responsable de su esposa, de sus hijos, para que les provea lo necesario para vivir sin ser tacaño y sin ser despilfarrador. O sea, te está pidiendo algo justo el Señor. Él está dirigiéndose a los discípulos y tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Por eso les está diciendo, ¿van a ser responsables? Pues ya entendieron lo que les traigo. Ya había hablado un profeta y había advertido un profeta que les iba yo a hablar en parábolas. Aquí está la realidad del Evangelio, del Nuevo Testamento. Pero ahí está también la palabra del Antiguo Testamento, que conjunta con esto es algo precioso. Sí, hermanos, porque en una iglesia tenemos que hablar de la doctrina del infierno, de la doctrina del pecado y sus consecuencias. Tenemos que hablar de qué más, hermano, de lo que no hablan en las demás iglesias, en donde llegas y te quieren endulzar el oído, en donde a muchas ocasiones ellos mismos dicen, no les toques esos temas porque de por sí vienen bien lastimados de la vida y luego mejor háblales de algo bonito, ponles un show, ¿sí? Ponles aquí gente que esté bailando y que alaben a Dios, y ponles canciones que aunque no sean bíblicas les exalten las emociones. Había un programa de radio que yo una vez leí por ahí en Estados Unidos, cómo prohibían, hermano, hablar del pecado, hablar del infierno, hablar de la crucifixión, hablar del sufrimiento de la persecución. Todo eso estaba prohibido hablar en ese programa cristiano de radio. Y lo único que metían eran situaciones como la que les estoy mencionando, para que vinieran a pasar un ratito el domingo aquí. No, venimos aquí a que Dios nos confronte con el pecado, a que Dios nos atornille la tuerca que se está zafando, a que verdaderamente, si no lo he entendido, lo comprenda, para que vea que mi futuro eterno, o sea, si no obedezco y no soy de Cristo, es la aterradora realidad del lloro y el crujir de dientes, hermano. Entonces ahora, para yo conocer estas realidades de cómo puedo amar a Dios por lo que es, no por lo que me dé. Él bendice, hermano. Pero ¿cuándo va a ser prosperada tu alma? ¿Cuándo vas a ser prosperado tú? Cuando prospere tu alma, dice Tercera de Juan. Dice Tercera de Juan, te voy a prosperar cuando prospere tu alma. Hoy el cristiano quiere éxito, hoy el cristiano quiere autoestima, miren, cuando tú revises tu vida y tengas así en tu mano una imagen de ti muy alentadora, empieza a tirar con la palabra. Dice la palabra de Dios que yo soy un pobre, ciego, desnudo, ¿sí? Que tengo pecado de lujuria, que tengo pecado de avaricia, que tengo pecado de gula, que tengo pecado de envidia. O sea, ese soy yo, y por eso necesito a Cristo, por eso necesito su evangelio, para que me saque de ahí, de la oscuridad a la luz. No necesito estarme autoengañando pensando que soy el gran señor o tú la gran dama. No, lo que podemos llegar a ser nada más somos siervos inútiles, haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y se encuentra satisfacción, y se encuentra gozo, pero sobre todo se encuentra la eternidad, para que cuando la red barredera llegue a la orilla de la eternidad, a ti llegue el ángel y te pase de este lado y te diga, tú estás inscrito en el libro de la vida. ¿Ya se entendió, hermano? Vamos a pasar a nuestra Santa Cena. Yo voy a pedirle a mis hermanas.